hacer cualquier tipo de pronóstico sobre lo que sucederá hoy, mañana o pasado mañana en las bolsas. Eso se lo vamos a dejar a los analistas técnicos, que son los que se conocen de pe a pa los gráficos, cuando entra y sale dinero. Enseguida hablaremos en días de trading con Carlos Aguirre y Gerardo Ortega. Ahora vamos a ponerle un poquito, vamos a tratar de ponerle también un poco de sentido común a este terremoto que estamos viviendo, y esperemos que no sea por entregas. Lo digo porque ese plazo de 2 o 3 semanas que se han dado las grandes farmacéuticas para sacarnos de duda y mostrar datos más fiables sobre la capacidad de mutación, la transmisión y la efectividad de las vacunas, pues se nos va a hacer largo, ¿no? Larguísimo. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Antbank. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y Daniel Sancho, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿está sufriendo mucho la cartera? Un poquito. Poco, ¿no? El año era demasiado sencillo. Igual no, ¿eh? Igual no. Porque aquí ha caído todo, el viernes cayó todo. Sí, la verdad es que lo que decimos a veces, se junta el hambre con las ganas de comer. Veníamos muchos meses diciendo que en ciertos mercados no había habido lo que se podía considerar una corrección en el año, esas correcciones del 5 o 10% que se hizo hace un mes y pico por ahí, pero que en algún mercado se quedó algo corto, y bueno, pues siempre que vienen correcciones normalmente es con temas justificados. Tenemos una situación nueva. Hace 2 semanas recuerdo que estábamos hablando de los datos de crecimiento de Europa, de los problemas de inflación y demás. Los datos de inflación siguen estando ahí, pero con esto sobre la mesa. Ya veremos qué sucede con el tapering en próximas semanas o meses. La potencial subida de tipos queda desde el momento una vez más guardada en el cajón, y lo de todos los temas de la pandemia que parecían olvidados desde hace un año con el anuncio de las vacunas, pues justamente un año después pues vuelve a la palestra. Con lo cual, situación de incertidumbre, y las próximas semanas, pues un poco recordando al principio de la pandemia, será lo que vaya marcando el devenir. De momento muy poca visibilidad, son temas puramente sanitarios con consecuencias financieras, pero realmente la visibilidad, que tampoco ha sido muy elevada porque siempre ha habido nubarrones en el horizonte, pues una vez más damos un par de pasos atrás. Como decía Gonzalo, ¿no? Aquí la palabra es la incertidumbre. Es verdad que incertidumbre teníamos antes, quizás no lo entendía el mercado de manera explícita, pues al final era como un mensaje, ¿no?, de inflación que íbamos digiriendo poco a poco. La incertidumbre ha venido de repente recordándonos, ¿no?, lo que hablábamos hace 2 semanas de, oye, que el COVID está ahí. Sí que está el COVID, y no hay que olvidarlo, es un riesgo. El problema que tenemos es el punto de partida, que es un punto de partida pues muy diferente a cuando descubrimos que el COVID existía. Y esto, desde el punto de vista de los mercados, pues tiene que digerirlo, ¿no? Los mercados a día de hoy, bueno, yo siempre comento, ¿no?, es un sinvivir seguir el mercado en el día a día, porque muchas veces no entiendes prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar, y siempre intentamos en Mapfre Gestión Patrimonial, ¿no?, el decir a los clientes que den un paso hacia detrás e intentemos dar visibilidad. Comentabas, Fernando, el tema de las 2 semanas, que pueden ser pues fascículos de diferentes episodios de volatilidad. Probablemente sea así. Lo que tenemos que entender es que 2 semanas en una cartera de inversión no tiene que ser mucho plazo, ¿no?, ni en una cartera prudente. Entonces, bueno, cercanía con el cliente, intentar explicar lo que ocurre, intentar entender las correlaciones que muchas veces en el corto plazo, pues, como decías, ¿no?, como que cae todo, y cuál es el refugio. Entonces, bueno, al final el mensaje es: sí, el mercado está cayendo, nos recuerda que hay volatilidad, sobre todo en la parte de los activos de riesgo, y intentar estar cerca del cliente y sobre todo transmitir información. Claro, yo me pregunto también, es verdad que el viernes, pues bueno, con con los chuzos que cayeron en el mercado, bueno, pues también los periodistas pues también animábamos a los gestores a, bueno, en el caso de que esta empresa corrija un 10 o un 15%, ¿tú te la comprarías? Yo entiendo que ahora mismo, con ese plazo 2 o 3 semanas que se han dado las farmacéuticas, yo entiendo que no hay ningún valiente que se atreva a meter su dinero ahora mismo en la bolsa, que evidentemente lo habrá, ¿eh? Claro, si tú no sabes lo que te vas a encontrar dentro de 2 o 3 semanas... Aquí la clave es decir, oye, el tema del corto plazo y la bolsa es muy peligroso, ¿no? Nosotros, una pregunta que siempre se hace, primero es el plazo de inversión, y como hemos hablado muchas veces, ¿no?, lo recomendable en renta variable pues es como poco 5 años, pero nosotros recomendamos más. Cuando alguien
o algún cliente entiende que el plazo de inversión es ese y te pregunta cuándo es el mejor momento de entrar, nosotros la respuesta siempre es ayer. ¿Por qué? Porque a 10 años, si un gestor es bueno, va a encontrar oportunidades. Cuando dices la volatilidad, para un buen gestor es la materia prima, es donde de verdad tiene que pescar. Que cae un 10% una empresa que tiene analizado ese gestor y el margen de seguridad se le amplía, pues probablemente haya ajustes en esa cartera y sea una oportunidad en el largo plazo. Esa es la función primordial del gestor, mantenerse aparte del ruido del día a día, lo que hablaba antes de un sin vivir. El gestor tiene que, vamos a decir, relativizarlo para encontrar las oportunidades. Por eso siempre decimos, ¿no?, que una vez que tenemos identificado el riesgo, la parte de la volatilidad muchas veces es incluso bueno para recordarnos que es un activo de riesgo, ¿no? Bueno, aquí evidentemente también cada uno pues, hace esta guerra por su cuenta. Conozco también gestores que van a aprovechar, o nos han contado que iban a aprovechar los rebotes que se pudiesen dar en el mercado un poco para reducir exposición a renta variable, y otros como el que acabamos de hablar también con Diego Fernández Erices, que bueno, están esperando eso, que el mercado corrija ese 5 o 10% para otra vez subirse a este tren. Se nos junta el hambre con las ganas de comer, efectivamente, porque es que la inflación no da tregua. Hoy dato zona euro 4,9, se esperaba 4,5 de inflación y COVID. Lo que pasa es que con todos estos temas, esos escenarios de repunte a próximos meses por ejemplo, lo que más afecta al consumidor, el tema de transporte, el petróleo, pueden subir todas las materias primas, el aluminio, el cobre, pero realmente lo que incide a nivel de calle es el precio del petróleo, porque ya no solamente a nivel de consumidor, sino que eso, toda la cadena de suministro y de transporte pues tiene unas consecuencias. Todo eso que se esperaba en los próximos meses de, oye, la tendencia que llevamos en precio del petróleo, ¿dónde va a parar? ¿Cómo puede continuar esto? Llevamos un menos 20 pues en 15, 20 días, con lo cual esas expectativas por la parte de materias primas o de energía ya queda un poco aparcada. Digamos que es un problema que potencialmente ahí podría estabilizar el mercado, pero que parece que con todos estos cambios que está habiendo en las últimas semanas ese problema queda aparcado. Lo que puede suceder, pues eso que estábamos viendo, lo hablábamos antes de entrar, esos cuellos de botella que parecía que empezaban a quitarse, como volvamos otra vez a situación de incertidumbre y a parar determinadas cadenas de suministro, quizás ahora sí baja la demanda por todo esto que estamos conociendo, a corto plazo se solucione, pero es un problema que no se termina de resolver. Entonces la situación se complica un poco, se arregla en una parte, en esa parte de materias primas y energía, donde la presión parece que es menor, pero en toda la parte del crecimiento, lógicamente, pues abre un escenario nuevo que no estaba hace 2 o 3 semanas. Entonces, quizás es demasiado pronto, habrá que ver en próximas semanas qué noticias aparecen y realmente pues la incidencia o la potencial peligrosidad de esta variante, pero realmente pues sacude otra vez los cimientos del mercado, ahora que parecía que llevamos una época de calma y volvemos pues en muchos casos varias casillas para atrás. En principio que se reduzcan las expectativas de subidas de tipos de interés, incluso que los bancos centrales puedan decidir pues bueno, no frenar un poquito el ritmo de reducción de estímulos, eso en principio es algo que sería positivo para el mercado. Podríamos entenderlo así. Pongo la duda en el sentido de que ayer, por ejemplo, también salía Bank of America y decía, en 2022, con tipos negativos en Estados Unidos, el S&P 500 se va para abajo. Es un escenario totalmente nuevo. Los tipos en la parte nominal, no, tipos reales tan negativos no hemos tenido nunca. Entonces, el escenario de cara al principio del año que viene, que ya empezábamos a decir que la parte más fácil del crecimiento por el efecto base quedaba atrás, el crecimiento, como esto vaya peor en próximas semanas, pues para la primera parte del año que viene también hay que darle un par de escalones atrás. O sea, muy bien en la parte de inflación, a lo mejor menos presiones, pero en la parte de crecimiento pues también se abre un horizonte nuevo. Entonces es un escenario muy complejo, como ha sido siempre en los últimos tiempos, pero realmente pues un problema de los que parecía que estaban olvidados vuelve a reaparecer. Seguimos con las medidas de estímulo prácticamente a tope. Entonces, no sé si dentro de unos meses estamos otra vez con la Fed con recuperar niveles de tapering o incrementarlos, depende de cómo
de cómo evolucione la situación. Entonces, dependiendo de cómo evolucione, estamos los gestores, los bancos centrales, los organismos monetarios. Realmente aquí hay muchas incertidumbres y únicamente pues será el paso del tiempo las que las vaya aclarando un poco. Dejadme que os cuente también una última hora. Está hablando la Universidad de Oxford, socio de uno de los fabricantes de AstraZeneca en una de las vacunas. Dice que la Universidad de Oxford dice que hasta ahora no hay pruebas de que las vacunas no proporcionen altos niveles de protección contra la enfermedad grave del Omicron. Dice que tenemos las herramientas y los procesos necesarios para el rápido desarrollo de una vacuna actualizada contra el COVID-19 si fuera necesario. Evidentemente también esto lo vamos a escuchar también mucho durante los próximos días. Tipos de interés, expectativas, estímulos, que era un poco ahí, un poco a la tabla de salvación que se agarraban algunos el pasado viernes. Bueno, ya se nos va a olvidar hablar de tipos de interés, pero claro, esto... Sí, es verdad que los tipos de interés, especialmente pues desde el viernes en Estados Unidos, la corrección también ha sido... La corrección en tipos, ¿no? La corrección en tipos, pues eso. Yo creo que hace unos 10 días estábamos casi en el 1,60. Ahora veía antes de entrar que estábamos en 1,40 en el 2 años. También ha corregido la parte corta que es un poco el que intenta, el 2 años, ¿no? El Treasury a 2 años, que intenta descontar lo que puede decir Powell, porque es un poco círculo vicioso. Leía esta mañana, ¿no? Que parece que el mercado está descontando una subida menos y algo más tarde, las dos subidas que descuenta. Entonces, bueno, es incertidumbre, corto plazo. Nuevamente los bancos centrales, tanto Powell como Lagarde, por hablar de los bancos centrales del mundo desarrollado, pues tienen un papel complicado porque al final yo creo que a día de hoy el mercado a corto plazo se mueve por los bancos centrales y por el mensaje que captemos todos. Claro, el decirte, ¿es buen mensaje que salga la FED o el Banco Central reduciendo tipos? Es buen mensaje siempre y cuando lo vista bien, porque si dice que va a reducir es porque pues puede dar demasiado dramatismo. Entonces, es la situación, no digo que sea más complicada que hace una semana, porque sabíamos que el COVID estaba aquí. El punto de partida es los mercados hay que verlos... Yo creo que tenemos mucho más miedo que hace una semana, ¿eh? Estamos todos un poco ahí como... Sí, es la volatilidad, ¿no? El que ha llegado la volatilidad y te recuerda, sobre todo que... Joder, yo creo que todos intentamos pensar que el COVID va a quedar atrás y que pues, siempre es un poco un mensaje delicado, ¿no? Que te recuerden que está aquí, pero y el mercado así lo ha interpretado. De todas formas, estas 2 próximas semanas, tanto en cuanto hay dimes diretes, idas y vueltas, todos tenemos el mismo entorno, pero nuestro posicionamiento varía bastante. Entonces, en este entorno todavía de incertidumbre, pues aquellos que pues, tenían una posición de riesgo más baja y que el año estaba siendo complicado porque no ha dado opción a entrar en el mercado, pues realmente ven un escenario donde neutralizarse un poco esa infraponderación. Y sin embargo, los que venían de riesgo ya muy cargados y donde parecía que estábamos ya tocando la última parte del año, pues a lo mejor aprovechan para reducir algo. Entonces, esto al fin y al cabo lo que genera es volatilidad en el corto plazo. Gente que busca un poco neutralizar su situación a la espera de que pues haya noticias un poco más de fondo con las que tomar decisiones con algo más de conocimiento. Hoy la verdad es que tenemos muchísimas noticias. Otra de las grandes noticias sorprendente es el cambio, el relevo en la cúpula y en la presidencia y tanto también del consejero delegado en Inditex. ¿Os sorprende en primer lugar el recibimiento que está teniendo esta noticia en el mercado con caídas 4 o 5%? Hombre, al final el mercado... ¿Se lo está tomando mal? Sí, se lo está tomando. Hombre, al final, viendo las cifras y entendiendo cómo ha evolucionado Inditex en los últimos, leía que Pablo Isla entró hace 17 años, y ahora tiene 57, o sea, con 40 años, podemos decir que ha sido un éxito su carrera. Entonces, es normal que esta noticia en el corto plazo no es positiva, porque ha sido una carrera profesional, pues solamente queda aplaudirla, ¿no? La sucesión, pues bueno, habrá que ver, ¿no? El equipo Pablo Isla dejará un equipo debajo que me imagino que no cambiará de la noche a la mañana. Entonces, la gestión entiendo que será continuista porque las cosas que se están haciendo bien, pues tienen que seguir haciéndose bien. El mensaje a corto plazo ha sido una sorpresa. Creo que la gente no se lo esperaba, el mercado tampoco, y es hasta cierto punto, vamos a decir, normal que caiga pues, alrededor del 5%. Pero habría que analizar más si el equipo que deja Pablo Isla, un poco la continuidad, que me imagino que desde un punto de vista
de analista y conociendo cómo se ha gestionado, tendría que ser así. ¿Tú tienes Inditex, Gonzalo? Vamos teniendo, dependiendo del momento. Por niveles encima de 30 euros, la capitalización prácticamente en máximos históricos es un poco lo que hablábamos anteriormente. Si hay una parte del mercado que a lo mejor está buscando reducir riesgo, ¿en qué parte de la cartera reduzco riesgo? Y teniendo en cuenta la evolución de Inditex en el año, pues realmente esta mañana me lo han puesto bastante fácil. Empezamos la mañana con noticias viniendo de Asia, después de lo que he comentado ayer por parte de Moderna, donde el mercado viene con debilidad y me encuentro con esta noticia en la apertura en un valor que ha ido bastante bien en el ejercicio. Se lo ponen bastante fácil. En otras circunstancias a lo mejor la caída no es tan importante. Quizás es donde puede haber mayores recelos es en temas de gobernanza y demás. Se ha avanzado mucho en los últimos años. Realmente pudiese parecer justamente lo contrario. Cuando Amancio Ortega tomó la decisión de poner a alguien al frente de la compañía con un perfil totalmente profesional y desligado de temas familiares y demás, realmente esto es de hace ya muchos años. Entonces, quizás ahora también esos recelos en la parte de gobernanza, de los vínculos familiares entre la propiedad y la dirección de la compañía, pues también es algo que hoy tiene su impacto, que puede haber inversores que lo vean también por ese lado y que ese impacto no existía hace demasiado tiempo. Entonces, digamos que hoy la caída pues está del 5% prácticamente, se juntan varias cosas a la vez y cuál es más importante, pues quizás el cúmulo muchas veces es lo que más fácil resulta para explicar el comportamiento. Menudo día, menudo martes, último día del mes de noviembre. Bueno, supongo que mañana volverá a salir el sol. Gonzalo Lardíez, gestor de Antbank, y Daniel Sancho, gestor de Mapfre Gestión Patrimonial. Ha sido un placer. Muchas gracias a los dos. Que paséis feliz semana y hasta otra. Muy buenas tardes. Gracias. Que se me traba la lengua, que estoy a mil cosas también aquí en la cabeza. Días de trading enseguida con Gerardo Ortega de Trader Secrets y con Carlos Aguirre de Broker. Aquí os espero, a vuelta de pausa. Hasta ahora.